días a todos. Hoy es viernes 9 de octubre y la palabra del Señor para esta mañana la tenemos en 2 Corintios capítulo 11 versículos 1 al 15. Pablo comienza el pasaje de hoy haciendo una ilustración. Habla como si él fuera un padre que prepara a su hija, a la iglesia de Corinto, para casarse junto con Cristo. Siente la importancia y el privilegio de protegerla y mantenerla pura para cuando el Señor vuelva a buscar a su novia. Pero mientras tanto, es el deber de la iglesia, y con esto hablamos de todos los cristianos creyentes, el de mantenernos puros a medida que nos preparamos para el regreso de su amado. El cuadro es ese. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que Pablo nos está hablando en este pasaje, pero lo que pasa es que Pablo teme que la novia sea engañada de la misma manera que Eva fue engañada en el jardín del Edén por la serpiente. Esta imagen de amor, fidelidad y matrimonio lo vemos en muchos lugares de la Biblia, lo vemos en Jeremías capítulo 2, versículo 2, también lo vemos en Apocalipsis 2:4, usando en ese pasaje en Apocalipsis como una advertencia por haberse olvidado del primer amor. Lo que Pablo hace en esta carta es advertir que Satanás tiene muchas maneras de atraer a los creyentes. Puede agobiar las conciencias de los creyentes que han pecado en 2 Corintios 2, versículos 10 al 11, cegar la mente de los incrédulos en el capítulo 4, versículo 4, engañar la mente de los creyentes en el 11:3 y por último incluso golpear los cuerpos de los ministros que vamos a ver después en el capítulo 12, versículo 7. El enfoque en el pasaje de hoy es en la mente, ya que Satanás es un mentiroso y trata de que nosotros escuchemos sus mentiras, que consideremos las mentiras y luego nos creamos nosotros esas mentiras de Satanás. Cuando uno escucha las cosas que creen algunas sectas, uno se hace la pregunta, ¿cómo puede ser que crean en estas barbaridades? ¿Cómo puede ser que caigan en esto? ¿Cómo puede ser que crean en que alguien se autoproclame a sí mismo ser el mejor Cristo, la reencarnación del Hijo de Dios, y creer eso? Pero eso es lo que hace Satanás. Trata de engañarnos. Esto es lo que hizo con Eva. Primero, lo vemos en Génesis 3, cuestionó la palabra de Dios, dijo, ¿de veras Dios ha dicho esto? Luego negó la palabra de Dios diciendo, ciertamente no morirán. Y luego sustituyó su propia mentira diciendo, serán como Dios. Satanás, por supuesto, es astuto. Satanás sabe. Él sabe que los creyentes de hoy en día no van a caer de la misma manera que cayó Eva con esas mentiras. Así que lo que pasa en nuestros días es que el enemigo tiene que poner primero la carnada y medio como que nos va abriendo el camino a nosotros para que terminemos aceptando la mentira que él nos ofrece a nosotros. Básicamente Satanás es un imitador, lo que hace es copia lo que Dios hace y luego trata de convencernos de que la oferta que él nos hace es mucho mejor de lo que Dios nos está dando. Es como que nos trata de ofrecer un mundo que es mucho mejor de lo que Dios nos ofrece. ¿Y cómo hace esto? Usando falsos ministros que pretenden servir a Dios, pero que en realidad no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Satanás tiene un evangelio falso, involucra a un salvador diferente y un espíritu completamente diferente. Desafortunadamente los corintios habían dado la bienvenida a estos falsos ministros, a este nuevo evangelio que era una mezcla de ley y gracia y no el evangelio verdadero en absoluto. Solo hay un evangelio y por lo tanto solo puede haber un salvador. Cuando confías en el Salvador, ¿qué es lo que pasa? Recibís el Espíritu Santo de Dios en tu interior y solo hay un espíritu, no hay distintos espíritus. Los predicadores de este falso evangelio están con nosotros hoy en día también. Se describen en 2 Corintios, el capítulo 11, versículos 13 al 15. Ellos afirmaban tener autoridad divina proveniente como siervos de Dios, pero su autoridad era falsa. Afirmaban ser los verdaderos y los más aptos siervos de Dios, pero eran todos impostores. En los días de Pablo decían esto acerca de él, que Pablo era impostor. Ellos afirmaban que ellos eran superapóstoles, en un nivel mucho más alto que Pablo, y con su hábil forma de hablar hipnotizaban a los creyentes ignorantes, mientras que al mismo tiempo señalaban que Pablo no era un buen predicador. Qué trágico que es cuando los creyentes son influenciados por el discurso justo, entre comillas, de los ministros de Satanás,
en lugar de mantenerse firmes en las verdades básicas del Evangelio que enseñan los pastores fieles y maestros fieles al Evangelio. Satanás sabe cómo hacernos desviar a nosotros, sabe cómo hacernos caer, y la única manera de mantenernos nosotros firmes es fieles al Señor, es cuando estamos nos mantenemos firmes aferrándonos a la palabra de Dios. Mientras más estudiamos, más aprendemos acerca de Dios, más difícil es que caigamos ante las mentiras de Satanás. Satanás incluso usa pasajes bíblicos para su propio provecho, tal como lo hizo para que nosotros caigamos, tal como lo hizo con el Señor Jesús cuando estuvo tentando en el desierto. Por eso es necesario que estemos aún más despiertos, porque si no, caemos. Mantengámonos puros y ayudemos a otros a mantenerse puros a medida a que esperamos a que el Señor regrese a llevarnos a su hogar. Que Dios los bendiga.